prevenida, Evelyn. Saltamos cuña. ¿Ya tienes? Listo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos al desarrollo de lo que será este examen de conocimientos del proceso extraordinario 2023 a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Esta mañana, muy temprano, los jóvenes acudieron hasta el área de sociales para rendir su evaluación correspondiente. Más de 1.400 son los jóvenes que acudieron a rendir su evaluación. Son 60 preguntas ligadas a las preguntas de razonamiento matemático y de razonamiento verbal, los que han cumplido con resolver esta mañana desde muy temprano. Para poder informarles básicamente, el día de hoy solo se ha tenido un ausentismo del 1.75% y una gran asistencia de los jóvenes que han acudido hasta la facultad donde les ha tocado rendir la evaluación respectiva. Nosotros desde ya empezamos la transmisión para que ustedes puedan ya hacer el cotejo respectivo, conocer las respuestas a cada una de las preguntas que se han formulado. Son preguntas de razonamiento verbal y de razonamiento matemático los que se han formulado en este proceso extraordinario 2023 a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Vamos entonces ya de inmediato a empezar con el desarrollo de esta prueba de actitud académica, y para ello ya tenemos la participación del profesor Santiago Torres Asa con las 12 primeras preguntas de razonamiento verbal o preguntas de comprensión de lectura. Vamos entonces a conocer las respuestas a estas primeras 12 preguntas de comprensión lectora. Muy buenas tardes, profesor Santiago Torres Asa. Adelante con el desarrollo de estas primeras 12 preguntas. Buenas tardes, ¿se escucha? Buenas tardes con todos. ¿Sí se me escucha? Ok. Bien, vamos a empezar a trabajar el tema de comprensión lectora de este examen de extraordinario. Comenzamos rápidamente con el primer texto, que es un texto muy importante. Nos dice lo siguiente: los seres humanos somos definitivamente cada vez más responsables de la Tierra en su condición de planeta y de biosfera. Las poblaciones de las diversas naciones están y han de estar unidas en una sola tierra con una ética que abarca a los seres humanos y a la naturaleza. Solo las personas poseen ética, lo que no significa que solo ellas tengan valor para la ética. Por el contrario, solo si respetamos la vida en la tierra en su inmensa biodiversidad seremos plenamente humanos. Gran parte de la urgencia por conservar la biodiversidad tiene su origen en nuestros deberes hacia los otros seres humanos, pues la naturaleza influye en lo que está en juego para los humanos en sus entornos. Estos intereses repercuten directamente en los intereses nacionales y hacen necesaria la cooperación internacional. No obstante, una ética ambiental más profunda reconoce los valores intrínsecos y los compromisos directos de la naturaleza. Estos deberes se crean porque los valores están distribuidos entre los niveles de los animales, los organismos vivos, las especies en peligro de extinción y los ecosistemas como comunidades bioéticas, incluso en la vida humana. Sostener la biosfera es más importante que sostener el desarrollo sostenible, y una cosa va unida a la otra. Esto exige la formulación de una ética de la Tierra cuya misión es cada vez más importante para las Naciones Unidas. Un bonito texto que ha venido para este examen, y ahora vamos con las preguntas que nos han formulado. Primera pregunta, atención, esta pregunta indica, según el texto, es decir, contenido del texto, se puede decir que la Tierra como planeta y biosfera, los humanos son cada vez más. En el texto involucra no a la tolerancia ni a la valoración, parte de la valoración ni a vulnerabilidad, sino a la responsabilidad. Por lo tanto, según el texto, se puede decir que la Tierra, como planeta y biosfera, los humanos son cada vez más responsables. Vamos ahora con la siguiente pregunta de este texto que acabamos de leer. Siguiendo el texto, podemos afirmar una afirmación que está relacionada con el contenido. La naturaleza es portadora del inmenso del valor intrínseco alguno. Los seres humanos han dejado de ser responsables de la Tierra.
Las personas de hoy son el único valor de la ética ambiental. La urgencia de conservar la diversidad es intolerante y alarmante. Si te has dado cuenta, esas ideas no concuerdan con lo que dice el texto. La más adecuada, la ética ambiental profunda, reconoce compromiso con la naturaleza. Esa sería la más adecuada en relación al texto. Y finalmente, una última pregunta de este texto es, según el texto, seremos plenamente humanos. ¿Cuándo seremos plenamente humanos? Cuando respetemos a la vida en su inmensa biodiversidad. El texto es un texto de carácter argumentativo que nos persuade, nos convence en el cuidado de la biodiversidad. Vamos ahora con el siguiente texto que también ha venido para este examen. Es corto. Conocer, estudiar y analizar la forma es como las relaciones de élite y clase alta han configurado y fortalecido las posiciones privilegiadas basadas en el ámbito educativo y el impacto que tiene ello en el futuro académico, profesional y laboral de dicho sector, explicando así que no todas las causales de diferencias y brechas son producto del esfuerzo del individuo, el cual es el discurso defendido para justificar las posiciones, sino que detrás de ello se esconde una lógica de relaciones, lazos y parentescos que se fortalecen con el ámbito económico, incrementando la desigualdad y la brecha entre un entorno social y otro. Si te has dado cuenta, el texto gira en función a las relaciones, ¿cierto? Las relaciones, y en la primera parte está la idea clave: estudiar la forma en cómo las relaciones de élite y clase alta han configurado y fortalecido las posiciones privilegiadas basadas en el ámbito educativo y en el impacto que tiene ello en el futuro académico. Y en la parte inferior dice, bien claro, esconde una lógica de relaciones, lazos y parentescos que fortalecen el ámbito económico, incrementando la desigualdad y brecha entre un entorno social y otro. El tema básicamente gira en función a las relaciones. Veamos ahora la primera pregunta, ahí está la palabra clave, relaciones de élite, y clase alta. Veamos la primera pregunta. El texto trata sobre, o sea, el asunto del que trata el texto, todo gira en función a lo que habíamos hablado, ¿no? Las relaciones de élite y la clase alta en la educación. Gira en función a ello. La siguiente pregunta nos dice lo siguiente. De acuerdo a las relaciones élite y clase alta, nos pregunta. La primera, ¿fortalecen posiciones privilegiadas en el ámbito educativo? ¿Sí o no? De acuerdo al texto. Como has podido ver, el texto hace hincapié en ese aspecto, por lo tanto, es sí. Sí fortalecen posiciones privilegiadas en el ámbito educativo. Configura situaciones favorables en el aspecto religioso. Como te has dado cuenta, no se ha hablado del aspecto religioso, por lo tanto es no. Configura situaciones favorables en el entorno educativo, si hemos podido ver que sí tiene relación con el aspecto educativo. Por lo tanto, la respuesta correcta serían las opciones, las premisas 1 y 3. Eso se encuentra en la alternativa B. Seguimos en razonamiento verbal, esta vez en comprensión lectora. Vamos con la siguiente pregunta. En el texto, no corresponde a las palabras privilegiada. Es decir, acá hablamos de término excluido, no está relacionado con privilegiada. Veamos, ¿preferida con privilegiada está relacionado? Claro que sí. Aventajadas con privilegiadas, por supuesto. Favoritas con privilegiadas también tiene una relación de campo semántico. Desafortunadas con privilegiadas, indudablemente que no. Predilectas con privilegiadas, sí. Por lo tanto, la que no corresponde a privilegiadas, término excluido, vendría a ser la opción D. Seguimos en razonamiento verbal, esta vez en comprensión lectora. Vamos con el siguiente texto y dice lo siguiente. En las ciencias de la naturaleza no hay verdad absoluta. La verdad absoluta no existe más que en matemática. En ciencias, cualquier resultado, cualquier ley, cualquier teoría está sujeta a una cierta incertidumbre. En ciencias no se puede afirmar lo que sea sin tener en cuenta lo que se conoce, ni pensar que lo que se conoce es eterno y que no será superado un día. La ciencia está hecha de saberes provisionales. La verdad científica es provisional, pero no puede ser abandonada más que por su superación. Las leyes que ponemos en relieve, que descubrimos, son realmente las que rigen la naturaleza o se tratan de aproximaciones, de modelos que vemos con los medios que disponemos para observarla y comprenderla. Por otro lado,
las leyes que hemos descubierto, por ejemplo, la ley sobre la caída de los cuerpos o la de la propagación de la luz, son idénticas en todas las latitudes de la Tierra, en la Luna y en cualquier parte del universo. Son invariantes. Pero invariantes desde el punto de vista del hombre o invariantes de la naturaleza independiente de los observadores. ¿Serían análogas estas leyes para los hombrecitos verdes procedentes de otras galaxias que tuvieran propiedades totalmente diferentes a las del hombre? Naturalmente, la visión de la verdad que tienen los científicos depende mucho del tipo de ciencia que practiquen. Texto interesante que ha venido en exámenes extraordinarios y que es un texto argumentativo que hace relación a las ciencias de la naturaleza y realmente si tiene una verdad absoluta o no. Es un texto que cuestiona la veracidad de las ciencias. Veamos ahora la primera pregunta. Bueno, la idea clave es que en la ciencia de la naturaleza no hay verdad absoluta. Es lo que se desarrolla en todo el texto y se argumenta también. Veamos la primera pregunta. Del texto inferimos, es decir, extraemos la información implícita que guarda el texto. Que cualquier ley biológica, física o matemática válidas para la raza humana, nos pregunta, ¿de esto qué podemos inferir? Según el texto, ¿qué podemos inferir? Son ciencias matemáticas, no son universales, no son modelos eternos o improvisan, invariantes, son válidas universalmente. Como habíamos visto hace un instante, en la premisa mayor dice, en la ciencia de la naturaleza no hay verdad absoluta. ¿Qué implica no hay verdad absoluta? ¿Qué implica? Que no son universales. ¿Es cierto? No son universales. No hay verdad absoluta. No son universales. Sigamos con la siguiente interrogante. La expresión, la ciencia está hecha de saberes provisionales en el contexto de la lectura. ¿Esto qué implica? Está hecha de saberes provisionales. La más adecuada, si te has dado cuenta, vendría a ser que el conocimiento científico cambia permanentemente. La ciencia está hecha de saberes provisionales, provisión. Permanentemente va a cambiar, no todo va a ser absoluto, como lo dice el texto. En la siguiente pregunta nos habla sobre, según el texto, se infiere que una verdad científica, recuerda, no hay una verdad absoluta, ¿cierto? Por lo tanto, es necesariamente interina, no es absoluta, o sea, va a variar, va a cambiar, va a estar siempre en un proceso de transición. La ciencia permanentemente nos trae novedades, ¿no? Bien, pasemos ahora con el último texto, y este está enfocado también para nuestros amigos que se presentan para aquí, perdón, para todos, ¿no? Es un texto interesante para poderlo entender. Los estrógenos, además de estimular la formación de los osteoblastos y mejorar la masa y la estructura ósea, cumplen una función clave en la barrera epitelial intestinal. Son necesariamente determinados niveles de estrógeno para que se estimule la expresión de proteínas de unión Time-Junction a través de la vía RAF-MEG1, 2-ERK1, 2. De lo contrario, el aumento de la permeabilidad epitelial intestinal facilita la intrusión de patógenos e induce a la activación del sistema inmune, provocando la activación de las células T, CD4 más y TH17, que producen principalmente citoquinas proinflamatorias como TNF, alfa y IFN. Estas citoquinas reducen aún más la producción de proteínas TJ a través de las vías RAF-MEG1, 2-ERK1, 2-MLKS y MMK3-638, comprometiendo severamente las barreras epitelial intestinal y promoviendo el osteoclastogénesis, lo que lleva a un aumento de la resorción ósea, cuya consecuencia es la pérdida ósea y destrucción microestructural. Texto para biomédicas, que requiere también, hay bastantes términos que son propios de este tema, pero es tan interesante. Vamos ahora con la primera pregunta. Entonces, un texto netamente informativo, netamente expositivo. Los estrógenos para el autor. Los estrógenos, ¿qué hacen los estrógenos para el autor? ¿Cuál es su función de los estrógenos? Entonces, la más adecuada, lo que hacen los estrógenos específicamente es las citoquinas, para el autor las citoquinas como NF,
y INF se producen por el aumento de la permeabilidad intestinal, por la permeabilidad epitelial intestinal. Eso está en el texto, o sea, eso está en el mismo texto. Y la siguiente pregunta, que hace referencia, una buena barrera epitelial intestinal es necesario, ¿por qué? ¿Por qué es necesario la barrera epitelial intestinal? Es necesario porque estimula la expresión de proteínas en la unión de tight function. Y por último, la última pregunta nos dice, en relación a la estructura lógica de las ideas del texto, si ustedes se han dado cuenta, comienza con una idea principal y eso se va explicando en todo el texto. Les decía que era un texto de carácter expositivo. Por lo tanto, en este caso, la idea es de carácter deductivo. ¿Por qué deductivo? Porque está al inicio y se va explicando en el transcurso del texto. Paralelo, cuando la idea está permanentemente en todo el texto, inductivo y deductivo quiere decir que primero comienza, al final está la idea principal, ¿sí? Es inductivo y deductivo. En este caso, la idea principal está al inicio y se explica en todo el texto. Eso sería en relación a las preguntas de comprensión lectora. Pasamos a mesa de conducción. Muy buenas tardes. Agradecemos la participación del profesor Santiago Torres Asa, que nos estuvo respondiendo las 12 primeras preguntas de comprensión lectora que se formularon en lo concerniente a razonamiento verbal, ¿no? Son en total 30 preguntas de razonamiento verbal y 30 preguntas de razonamiento matemático las que se han formulado en este examen de actitud como bien lo conocemos, se ha desarrollado hoy en horas de la mañana, ¿no? En el marco de este proceso extraordinario 2023. Son alrededor de 1.400 los jóvenes, aproximadamente 1.400 los jóvenes que desde hoy muy temprano acudieron al recinto ubicado en el área de sociales, a cada una de las facultades del área de sociales, donde se ha llevado a cabo este examen de admisión, ¿no? Y bueno, desde muy temprano, desde las 6:30 de la mañana, se habilitó el ingreso a los jóvenes y bueno, también se hizo la revisión correspondiente para garantizar que el examen se desarrolle con total normalidad. Un proceso que se ha desarrollado con tranquilidad dentro del marco de lo normal. Se ha tenido una asistencia del 98.5%, solo una inasistencia que bordea el 1.75%. Eso quiere decir que la mayoría de los jóvenes acudieron a rendir su evaluación. ¿Quiénes rinden este examen de admisión extraordinaria? Bueno, participan de este proceso los primeros puestos de cada institución educativa público y privada, además de deportistas destacados, y también hay un porcentaje de postulantes con discapacidad que también forman parte de este grupo de jóvenes que se han dado cita hoy a rendir su evaluación correspondiente. Nosotros vamos a continuar con más desarrollo del examen. Recordarles que estamos también a través de la página oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Vamos con más preguntas de razonamiento verbal. Ahora le damos la más cordial bienvenida al profesor Marco Valderrama Solís, quien nos va a completar las preguntas de razonamiento verbal. Profesor Marco Valderrama, muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes con todos. Saludos a todos los estudiantes que nos están viendo. Vamos a continuar con las preguntas de razonamiento verbal. Bueno, las preguntas que han venido no están muy difíciles de hacer. Vamos a continuar con la pregunta número 25, que, como se les indicó a los estudiantes, cuando resuelvan las preguntas de razonamiento verbal, tienen que leer cuidadosamente la pregunta. Por ejemplo, esta pregunta te pide eliminar, ¿no es cierto? Y se les dijo a los estudiantes que consideren porque es eliminar de un texto. Entonces, en este caso la respuesta sería la 4. ¿Por qué? Porque el tema del texto consiste en que la educación es apta para todos. Se elimina la número 4 porque es una contradicción al texto. Porque la número 4 te dice que el Estado solo garantiza la educación privada. Todas las oraciones hablan de que la educación es fundamental, de que el Estado la garantiza. Pero no puede ser solo privada. La 4 por contradicción. La alternativa D. En la pregunta número 26 te dice complete. Esta es una pregunta de oraciones incompletas. Para resolver este tipo de preguntas tenemos que leer la oración y identificar las palabras clave.
En este caso sería prestigio y orgullo, porque si tú lees la oración, tú entenderías que como que el objetivo de una universidad de excelente formación confiere al, o sea, el objetivo es darle prestigio y orgullo, ¿no? Pero ¿a quién le confiere? ¿La universidad con quién trabaja? ¿Quién es el cliente de la universidad? El estudiante, ¿no? Por eso en este caso la respuesta vendría a ser la alternativa D, ¿no? Ya. Vámonos con la siguiente pregunta. Ojo con esta pregunta. Esta es una pregunta de ordenamiento, ¿no? Siempre se les hace recordar a los estudiantes que lean bien la pregunta, identifiquen qué nos está pidiendo. En este caso nos pide ordenar. ¿Pero ordenar qué? Ordenar un texto. Lo primero que ustedes tienen que hacer es leer el título. Si viene el título, aprovechemos. El título te presenta el tema. Bueno, el tema es el vacío. No, después analizamos. Por ejemplo, la oración número 1 habla del siglo XVIII, ¿no? El vacío en el siglo XVIII. La oración número 2 habla del vacío, bueno, en el siglo XVII. La oración número 3 te habla de la bomba del vacío, ¿no? Más específico. Y bueno, la número 4 habla de, bueno, de Galileo Galilei, en concepto en relación con el tema del vacío. Si tú analizas correctamente las oraciones, la única oración con la que que se considera una presentación del tema sería la número 5. ¿Ok? Ahora, puedes ir a las alternativas y hacer una eliminación rápidamente y solo te quedarías con la C y con la D, ¿no? Pero lo podemos ordenar también, como le hemos dicho a los jóvenes. Seguiría la que habla específicamente del tema, ¿no? De Galileo Galilei, la número 2, y después, no, pero la número 4, después sería la número 2, la del siglo XVII, y hasta llegar a la del siglo XVIII, ¿no? Y finalizar con la número 3, la conclusión. La respuesta sería la alternativa C. ¿No? Este ejercicio tiene muchas formas de resolverse. Puedes ordenarlo o puedes hacerlo por lógica. Siguiente ejercicio. Te dice, leamos el enunciado y analicemos. Siempre los estudiantes tienen que concentrarse en eso, ¿no? La meritocracia no es una cortina que justifica desigualdades sistemáticas. La pregunta es sinónimo de la palabra subrayada. La pregunta, identifíquenla, te está preguntando el sinónimo. Sabemos que la sinonimia es palabras que tienen semejanza o equivalencia en sus significados. En este caso, la palabra de la que nos están preguntando es justifica. Pero tiene una pequeña, hay como una pequeña condición que está dentro de una oración. Entonces, cuando yo te digo que justifica desigualdades, me estoy refiriendo a como que las ampara, las enmienda, ¿no? Enmienda las desigualdades sistemáticas. Es una sinonimia contextual. Siguiente. Pregunta número 29. Teniendo en cuenta la siguiente afirmación, dice, persiguió su meta con denuedo y no la alcanzó. La palabra subrayada tiene por sinónimo. Otra vez, lees cuidadosamente la pregunta, te dice sinónimo. En este caso la palabra es denuedo, pero está en una oración. Sin embargo, la palabra no hay necesidad de contextualizarla porque denuedo significa con valor, ¿no es cierto? Con bizarría. Tú te vas a las alternativas, recelo, pavor, miedo y cobardía. Primero, miedo y cobardía son opuestas. Pavor también tiene oposición. Recelo no tiene una relación de valor, ¿no? La única que te quedaría por marcar es arrojo. Por lo tanto, acá, el sinónimo de la palabra denuedo sería arrojo. Alternativa E. Siguiente pregunta. Otra vez, leamos la pregunta, porque si no leemos la pregunta, vamos a tener problemas. Acá te dice qué enunciado debe eliminarse. Ya. Te pregunta eliminación de información de un texto. Entonces tú tienes que entender que esas 5 oraciones están formando un texto. ¿Cuál es tu trabajo? Lee el texto, saca el tema y di qué oración no coincide. Tienes 3 opciones: contradicción, inatingencia, redundancia.
A ver, ¿cuál sería el tema del texto? La primera oración te está hablando del átomo, ¿no es cierto?, en la materia. La segunda te habla de la ley de Newton, ¿no?, de dos cuerpos que se atraen según el producto de su masa. La tercera te dice la materia está hecha por la reunión de átomos, un átomo está constituido por partículas elementarias, la 4. Y la 5 dice existen en un estado natural 92 variedades de átomos, aunque se pueden crear otros artificiales. El tema del texto, ¿ves que la mayoría de oraciones te está hablando de los átomos, ¿no es cierto? Y en relación a la materia, ya, el tema es ese. La oración que no habla exactamente de ese tema vendría a ser la número 2, la segunda ley de Newton. Eso vendría a ser una inatingencia. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. Siguiente pregunta. Ya. Siempre les dije a los estudiantes que concéntrense en la estructura. Acá no hay una pregunta, pero se sobreentiende de que es una analogía, ¿no es cierto? Partitura músico. Afortunadamente tenemos una oración para resolverla. El compositor colocó en la partitura las corcheas, los i bemoles precisos que el músico interpretó sin inconvenientes. Ojo, fíjate en la oración, analízalo con cuidado. El músico interpreta música, pero en la partitura, ¿ya? La relación es agente-sujeto. ¿Qué tipo de...? Le digo agente-sujeto porque es una relación especial. El partituro hace el músico hace su trabajo en la partitura, así como el crítico hará su crítica de la novela. La respuesta sería la alternativa D. Siguiente pregunta. Dice, teniendo en cuenta la siguiente afirmación, dice, su vanidad reciente llamaba la atención de quienes no la conocían. La palabra surreal tiene por sinónimo. Ya. También se ha mencionado, las preguntas de sinonimia, es necesario que los chicos tengan un nivel de vocabulario, ¿no? En este caso, la palabra, bueno, te está pidiendo el sinónimo, ¿eh? Sinónimo. La palabra vanidad tiene un concepto de más de orgullo, ¿no? De un amor propio, pues, muy elevado. En todo caso, tú analiza. Sinónimo de vanidad no podría ser humildad, ni sumisión, ni modestia, ni sencillez. Por eliminación, la palabra que te quedaría sería ínfula. Y si justamente ínfula significa vanidad, ¿no? Sinónimo de vanidad, ínfula. Pregunta sencilla de responder. Pregunta número 33. Dice, la frase subrayada se refiere a... Dice, en el siglo XIX, la niña, la que no llega a la edad nubil, a la edad de la razón, lleva el pelo suelto, el vestido deja de ser los botines e incluso los pantalones. Bueno, esta es una pregunta de significado, que también se ha trabajado. En todo caso, tenemos que analizar un poco la oración. La oración hace referencia a una etapa donde la niña deja de ser niña y se suelta el pelo. El vestido deja verse los botines, ¿no? E incluso los pantalones. Entonces es un cambio desde la niñez hacia otra etapa, ¿no? La niña deja de ser niña. Analizas las alternativas. No puede ser la niñez o la infancia. Te vas a la alternativa B, que sería una alternativa incoherente. No, la niña no va a dejar de ser niña antes del matrimonio, ¿no? Y tampoco, la muchachez no sería una palabra adecuada. Por lo tanto, la respuesta tendría que ser la adolescencia. Respuesta correcta, ¿no? Pregunta número 35. Nos dice, considerando la siguiente afirmación, la huida del sospechoso fue lo que más molestó a la población. Primero analicemos la pregunta, te está pidiendo el antónimo. Siempre cuando hacemos antónimos, la recomendación a los estudiantes es que lo hagan con más tranquilidad, porque es muy fácil confundirse con el sinónimo, ¿no? Es el opuesto, recuerden que es el opuesto. Ahora, en la oración entiendo que es la huida del sospechoso, o sea que el sospechoso escapó o salió del pueblo, ¿no es cierto? Analizas las alternativas.
te está pidiendo el antónimo, ¿ok? El antónimo sería la alternativa C, entrada, porque, bueno, partida, que se fue, que se escabulló, que hubo una evasión, que no estaba, tienen, bueno, varias de esas tienen mucha más una relación de similaridad que de oposición. La respuesta vendría a ser la C. Pregunta número 36, dice: resulta importante comprender las dinámicas intrínsecas en las clases altas. Pregunta, primero la pregunta, el antónimo, ya. El antónimo de la palabra subrayada. La palabra subrayada es intrínseco. Intrínseco significa algo propio, algo interno. En este caso, en la oración estamos hablando de las clases altas, o sea, dinámicas que pertenecen a las clases altas, que son propias de las clases altas. ¿Ok? Y recuerda que estoy viendo el antónimo. Entonces, el opuesto de algo propio es algo que no es tuyo, o sea, que no es exactamente nuestro. Entonces, analizas, ¿no? La intemperancia, lo inherente, lo esencial. Bueno, esencial sería un sinónimo, ¿no? En todo caso, acá tenemos un antónimo morfológico del concepto que es impropio, ¿no? El antónimo de algo intrínseco propio de una clase alta es algo impropio, ¿no? Una antonimia morfológica. Siguiente. Término excluido. Ojo que en este tipo de preguntas siempre a los estudiantes se les dijo con anterioridad, ¿no? Cuando les venga término excluido, trabajen con las alternativas. El grupo manda, ¿no? La premisa es niveles de la lengua. Tú tienes aquí lexicología, dialectología, morfología, sintaxis, fonología. Bueno, cuando hablamos de niveles de la lengua, de la lingüística, lexicológico, morfológico, sintáctico, pragmático, fonológico, ¿no? ¿Cuál no coincidiría con el grupo? La dialectología, ¿no? Porque esa vendría a ser la disciplina que se encarga de trabajar con el dialecto, no un nivel de la lengua en sí. Siguiente. Dice, complete la siguiente oración. Quien incoa un divorcio está probando con que ya no quiere seguir con su cónyuge. Analicen la oración. La oración, yo les dije, cuando hacen oraciones incompletas, tienen que analizar los rastros verbales. En este caso serían dos cositas. La palabra incoa, que es, ¿no?, el que comienza, el que inicia un divorcio, está probando ¿qué? ¿Qué es lo que está iniciando, no? No es una propuesta, no es un deseo, porque ya se inició. No es una decisión, porque la decisión es previa. Tampoco es la separación, porque la separación vendría a ser el objetivo final. El inicio del divorcio se inicia con una demanda, ¿no? Y que ya no quiere seguir, ¿qué? Unido a su cónyuge. La respuesta vendría a ser la alternativa C. Siguiente pregunta. Ya, esta es una pregunta de ordenamiento. Estas preguntas son bien bonitas porque las podemos deducir e incluso las podemos resolver coherentemente, ¿no? Tenemos un texto. La ventaja es que nos dan un título, el rol de la sintaxis. Lees cada oración y tú el título podrías decir con qué oración empezarías o por las oraciones que están en el texto. Por ejemplo, la número 1 dice proviene del latín. La oración número 1 te está dando el origen de la palabra sintaxis. El título te manda al rol de la sintaxis, ¿no? La número 2 te habla de la competencia que vincula la sintaxis, la parte gramática, y bueno, la lingüística puede asegurar el pensamiento, ¿no? Si tú lees las oraciones, la más adecuada para empezar sería la número 1, ¿no es cierto?, que te habla del origen. Seguida por la número 3, porque ya empieza a hablar de algo más específico en la gramática, y la 2, ¿no?, seguida por la 2, porque ya habla de la competencia de la sintaxis. Y la número 4 vendría a ser la última, porque como que está concluyendo el texto. Bueno, por lo menos tú has tenido que deducir con cuál deberías haber empezado para poder decir que las alternativas eran la B, la D o la E, y ya por lógica marcar la E, ¿no? Siguiente. Dice, conectores lógicos. Esta pregunta estaba bien interesante porque no es la pregunta común de conectores, sino que te pregunta
Los conectores lógicos opositivos que corresponden son: cuando hemos trabajado conectores lógicos, sabemos que dentro de los conectores lógicos hay una categoría que son los opositivos, que se dividen en tres: restrictivos, concesivos y de exclusión. En todo caso, acá tenemos que analizar la oración para ver cuál de estos dos conectores sería el más adecuado. ¿Qué te dice? Las mujeres realizan afamadas carreras como ejecutantes. Los últimos ramalazos del genio no correspondían con quienes ejecutaban las obras, a quienes componían la música. El primer conector, en la primera situación, el conector más adecuado sería un conector restrictivo. Tú tienes acá dos opciones: el sin embargo, el no obstante. Pero en ambas, ¿no? Tienes el si no y el más. El más adecuado sería uno de exclusión después, en el segundo caso, que vendría a ser la alternativa A. Sin embargo y si no, ¿no es cierto? De exclusión. Alternativa A. Siguiente pregunta. Dice: ¿qué enunciado debe eliminarse? Otra vez nos topamos con una pregunta de eliminación. Por favor, es un texto. Es una alternativa que no coincide con el texto, ¿cierto? Dice: dar un nombre a una disciplina científica es una operación delicada. La primera oración te habla de nombrar una disciplina. El nombre puede encontrar su origen en el objeto de estudio. Seguimos hablando de la disciplina, ¿no? De nombrar, ¿no? El éxito de un nombre, su aceptación y su difusión depende de factores psicológicos. Seguimos hablando de nombrar una disciplina. Los científicos que estudian la vida se reconocen todos por el nombre biología. Esta podrían haber pensado en la 4, pero es un ejemplo, ¿no? Pero quiero que te fijes en la 5. La 5 ya no te está hablando exactamente de un nombre. La 5 cambia de un tema. O sea, entre la 4 y la 5 es mucho más adecuada para eliminarse porque te está hablando de otro tema. Eliminaríamos la 5 por inatingencia. ¿Ok? Y pregunta número 42, que dice, se puede sobreentender que es completar la oración, ¿no? La del amor propio, la no siempre se representa con el mismo. Esta pregunta está bien interesante porque los conectores lógicos no son tan evidentes, pero sí es más una relación, ¿no? A ver, la alternativa que complementa esta relación vendría a ser la alternativa E. La exageración del amor propio, la soberbia, no siempre se representa con el mismo carácter. Si tú revisas las demás alternativas, no tienen esa coherencia que la tiene la alternativa E. Y la respuesta sería la alternativa E. Esa vendría a ser las preguntas de razonamiento verbal en este examen extraordinario. Espero que les haya ido muy bien. Hasta luego. Vamos con mesa de conducción. Agradecemos la participación esta tarde del profesor Marco Valderrama Solís, quien nos estuvo resolviendo las 18 preguntas de razonamiento verbal. Y con ello hemos completado las 30 preguntas de lo que viene a ser razonamiento verbal entre lo que es comprensión lectora y razonamiento verbal propiamente dicho. Son 30 preguntas que se han formulado para este proceso extraordinario en esta prueba de actitud que se ha desarrollado el día de hoy. Cabe precisar también que una vez terminada la resolución de este cuadernillo de preguntas, estaremos también dando a conocer a los ingresantes. Más adelante, conforme pasen las horas, tendremos también ya la relación de ingresantes y la podrán conocer para que también puedan saber quiénes son los nuevos cachimbos de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, ¿no? Son en total más de 1000 vacantes las que se han ofertado o se están ofertando, mejor dicho, para este proceso extraordinario, para los 59 programas de estudios que tiene la Casa Agustina. Más de 1400 los jóvenes inscritos en este proceso que el día de hoy han cumplido con asistir a rendir su evaluación
correspondiente desde muy temprano, y eso tenemos que resaltar, ¿no? Que han llegado muy temprano, desde las 6:30 de la mañana, se aperturaron las puertas del área de sociales, el área escogida para que se pueda rendir este examen de actitud que se ha previsto para hoy, ¿no? Y bueno, también se tiene que resaltar la puntualidad y por supuesto la participación, ya que se ha tenido una asistencia de casi el 98.5% de asistentes, de jóvenes que han cumplido con rendir, acudir a este recinto, a esta área de sociales de la Casa Agustina y acudir con las recomendaciones que se les dio, ¿no? En el caso de las damas acudieron con el moño respectivo, la vestimenta apropiada, y en el caso de los varones para que también ingresen al recinto académico con total normalidad. Y es algo que también debemos resaltar, la responsabilidad por parte de los jóvenes postulantes. Vamos ahora a entrar a la resolución de las preguntas de razonamiento matemático, y para ello vamos a darle ya la más cordial bienvenida al profesor Bruno Luque Ojeda, que nos tiene las primeras preguntas de razonamiento matemático. Vamos entonces a esperar unos minutos más para que nos puedan confirmar. Vamos entonces a esperar unos minutos. Mientras tanto, a tener en cuenta que la transmisión en vivo está llegando también a través de nuestras plataformas digitales, a través de la página de Facebook de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, también por la página oficial de Radio Universidad y TV UNSA Canal 45, para que los jóvenes puedan seguir la transmisión, puedan hacer el cotejo respectivo, ¿no? Y ver allí las preguntas y cuáles van a ser o cuáles son las respuestas que nos proporcionan y que llegan gracias a la participación de los profesores del CEPRUNSA esta tarde. Vamos entonces con las primeras 5 preguntas de razonamiento matemático. 5 preguntas que van a llegar a cargo del profesor Bruno Luque Ojeda, para que nos pueda dar las respuestas respectivas. Hay que tener la calma necesaria entonces para que también puedan ustedes hacer el control respectivo, resolver cada problema que vamos a presentar. Son 30 preguntas de razonamiento matemático las que se han formulado en este examen o prueba de actitud académica. Vamos entonces ya ahora sí a darle la más cordial bienvenida al profesor Bruno Luque Ojeda con las 5 primeras preguntas de razonamiento matemático. Profesor, muy buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Evelyn, muchas gracias por el pase. Ahora seguimos resolviendo los problemas con la asignatura de... Vamos con la primera pregunta que tenemos acá, que dice así: el precio de una casaca tiene una rebaja sucesiva del 20% y del 30%. Como sabemos de que siempre hablamos de un 100%, quitamos el 20% de uno, entonces nos quedaría 80%. Y en el segundo caso tenemos un 100% que tenemos 30% y nos quedaría un 70%. Como vemos ahí en la solución, multiplicando ambos, sería un descuento total de 56%. Sigamos leyendo lo que nos dice. ¿En qué tanto por ciento debe incrementarse el precio rebajado de la casaca para que el nuevo precio sea el 12% más que el precio original? Y vemos acá, si vemos acá en la parte de la solución, en la parte de abajo dice 56%, y entre paréntesis ponemos 100 más X, que es el incremento en porcentaje, es igual al 112%. Luego de ello, el 56% está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, por lo cual tendríamos una división obteniendo 200. El 100 que está de este lado pasa restando, me quedaría 100%. Entonces, por lo cual, la alternativa correcta sería la C. Perdón, la B. Vamos a la siguiente pregunta. A consecuencia de un fuerte sismo en cierta localidad, los vidrios de las 16 ventanas de un templo se rompieron. Todas las ventanas son de tipo bizantino, como vemos en la figura. ¿Okay? ¿Cuántos metros cuadrados de vidrio opaco se necesitan para que las 16 sean repuestas? Observamos primero en la parte de arriba de la ventana. Vemos que es un semicírculo y si juntamos las dos partes sombreadas, lo juntamos sería la cuarta parte de un círculo. Y como vemos en la parte de la solución, efectivamente
es el área de un círculo, que es un pi radio al cuadrado. Y sabemos de que la longitud total, ahí el diámetro es 1 metro, el radio sería la mitad, que sería 1 medio. Al cuadrado sería el radio. Pero como hemos dicho, la cuarta parte, entonces lo dividimos entre 4. Ahora, en la parte de abajo tenemos un rectángulo, que sería lado por lado, ¿no? Que sería 2 por 1, como vemos ahí. Y en el caso, el área sombreada sería la mitad, ¿no? Entonces sería entre 2, ¿no? Ahora, en el caso de la solución dice pi sobre 4. Sobre 4. Extremos y medio nos tendría pi 16avos, ¿no? Más 1. Y todo eso multiplicado por 16. Ahora, este 16, al multiplicar dentro de paréntesis, tengo 16. Entre 16 se va, me quedaría pi. 16 por 1 sería 16. Entonces, sería pi más 16. Alternativa, la E. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, en una caja hay 8 bolas, de las cuales 4 son azules. Si se sacan 3 bolas al azar, ¿no? Entonces tenemos 8 bolas, 4 azules y 4 no azules, ¿ok? Ahora me dice, tengo que sacar 3 de esas. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos una sea azul? Una sea azul. Entonces, la probabilidad es del total, le quitamos lo que no cumpla con la condición, que sería que no sean azules. Y vemos ahí, sería 1 menos de una combinación, como tenemos 4 que no son azules, saco 3 de ellas. Entonces digo, 4 de 3. Y en la parte de abajo tenemos que, de un total de 8, voy a escoger 3 de ellas, ¿no? Tenemos ahora que tenemos 1 menos una división. Tenemos 4 entre, hacemos el factorial, ¿no? De 8 con 3. Sería 8 por 7 por 6 por 5 factorial sobre 3 factorial, que es la resta, ¿no? De 8 menos 3 sería 5 factorial. Simplificando todo eso nos quedaría un 1 sobre 14. Al hacer la resta, 1 menos 1 sobre 14, tendríamos el valor de 13 sobre 14. Alternativa, la C. Vamos a la pregunta siguiente. En el año 2022, el promotor de ventas de una constructora vendió departamentos de acuerdo a la siguiente gráfica. ¿Y qué vemos ahí? Hay unos intervalos, ¿no? El primer intervalo es de 30 a 50, como vemos ahí la tabla. El siguiente será 50 a 70. El siguiente de 70 a 90. El siguiente es de 90 a 110. El siguiente es de 110 a 130. Y vemos en la primera barra, tenemos una cantidad de 1. En la segunda barra tenemos una cantidad de 3. En la tercera, 9. En la siguiente, 5. En la siguiente, 2. Ahora, ¿cómo encontramos la marca de clase que necesitamos para sacar el promedio? Se suman los extremos entre 2. Es decir, 30 más 50 sería 80. Estos 80 entre 2 sería 40. Igual, el que sigue sería 50 más 70, entre 2 saldría 60. Y así encontramos la siguiente marca, que sería 80, 110 y 120. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos? El producto de los dos sería lo que necesitamos para hacer el promedio. Entonces sería 40 por 1 sería 40. Siguiente, 60 por 3 sería 180. Siguiente, 80 por 90 sería 720. Siguiente sería 500. Siguiente sería 240. Sumamos todos esos cálculos y nos sale una cantidad de 1680. Recordemos que nos está pidiendo el promedio. El promedio es la media aritmética. Entonces, al tener ese resultado 1680, lo dividimos entre la cantidad que tenemos, que serían 20. Entonces, 1680 entre 20 nos sale 84. Y como la tabla nos dice que está en miles, entonces nos saldría $84,000. Alternativa, la E.
Siguiente pregunta, tenemos hallar el valor de A, y tenemos ahí A es igual a una raíz 7 más 4 raíz de 3 más otra raíz 7 menos 4 raíz de 3. Luego de ello, ¿qué hacemos? Para hallar el valor de A, lo elevamos al cuadrado, tanto en la primera parte de la ecuación como en la segunda parte de la ecuación, ¿no? Y luego hacemos el producto notable, que es el primero al cuadrado, ahí está, más el doble de primero por segundo, más el segundo al cuadrado. Y nos damos cuenta que el 4 raíz de 3, tanto hay positivo como negativo, entonces se eliminan y tendríamos 7 de este lado y 7 de acá. Sumamos a ambos, digo, 7 más 7 sería 14. Tenemos ahí 14 más el doble, y cuando hay una raíz, dentro lo multiplicamos un producto notable, que sería 7 al cuadrado sería 49, y 4 al cuadrado sería 16. La raíz se va, entonces tengo 3 por 16, teníamos 48. Entonces, al restar dentro de la raíz 49 menos 48, nos quedaría 1. La raíz de 1 es 1. Por 2 nos tendría 2. 2 más 14 sería 16. Ahora, como está al cuadrado, potencia al cuadrado pasa al otro lado como raíz. Entonces, raíz de 16 sería 4. Respuesta, la alternativa 4. Perdón, la alternativa A, que es 4. Siguiente. Se muestra en el gráfico el diseño de una cancha de frontón. La pintura para la pared cuesta 25 soles el metro cuadrado. Entonces, solo enfocamos ahorita en la pared. La pared sabemos de que esa es el área, es lado por lado. Entonces sería 6 por 5, 30. Tenemos ahí en nuestra solución 30. Se multiplica por, repito, se multiplica por el precio por el metro cuadrado de la pared, que sería 25. Obtendríamos 750 soles solo de la pared. ¿Ok? Queremos saber el costo total. Siguiente paso es zona interna. Y en la zona interna, como vemos ahí, también es un rectángulo que sería lado por lado. Tenemos 13 por 8.5. Al multiplicar ambos, nos saldría un valor de 110,5. Ese es el área de la zona interna. A eso le multiplicamos por el precio, que sería 20 soles. Y tenemos un pago para la zona interna de 2.210. Y tenemos ahora contra cancha. Esa parte, ¿cómo hallamos el área? Es el área completa que tenemos ahí de 17, más en el otro lado tenemos el lado 3, ¿no? Acá tenemos el valor de 3. Tenemos acá 8,5 y este lado debe ser proporcional, igual debe haber 3, ¿no? Por eso tenemos acá que sería 3 más 8,5 más 3, nos saldría un valor de 14,5. A eso lo multiplicamos por 17 y tenemos de todo el área que sería 246,5. A eso hay que quitarle la zona interna y la zona interna es lado por lado, que sería 13 por 8,5. Al multiplicar 13 por 8,5 sabemos que sale 110,5. Hacer una resta de ambos, tendríamos el área de la contra cancha, que sería 136. Y eso lo multiplicamos por el precio por metro cuadrado, que sería 15 soles, como nos decía en el enunciado. Y tenemos un monto de 2.040. Ahora, ¿qué hacemos? Sumamos todo, tanto la pared, zona interna, como contra cancha, y nos sale un total de 5.000. Eso es por cancha. Y nos dice acá claramente cuánto sería el costo de pintado de las 6 canchas. Entonces, digo, 5.000 por 6 nos saldría un total de 30.000. Alternativa, la A. Esto sería todo de mi parte. Gracias por su atención. Se produce una nueva imagen. Damos pase a mesa de conducción.
Agradecemos la participación del profesor Bruno Luque Ojeda, que nos estuvo resolviendo estas 5 primeras preguntas de razonamiento matemático, preguntas que se han formulado en esta prueba de actitud académica en el marco del proceso extraordinario 2023 que se ha desarrollado hoy. Examen que se ha desarrollado en el área de sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. ¿Cuántos postulantes se han inscrito para este proceso? Más de 1000 postulantes, más de 1400 son los postulantes inscritos. ¿Cuántas vacantes? Aproximadamente 1000 vacantes son las que se ofrecen para esta evaluación, para este proceso extraordinario, para los 59 programas de estudios que tiene la Casa Agustina. ¿Quiénes participan de este proceso extraordinario? Los 2 primeros puestos de los colegios de la región Arequipa, también deportistas destacados, traslados externos, traslados internos, víctimas de terrorismo, egresados de colegios con bachillerato internacional, entre otros convenios. No son los que forman parte de este proceso extraordinario 2023. También más adelante estaremos con la relación de ingresantes mediante este proceso extraordinario 2023. Como habíamos indicado, también la participación ha sido muy buena por parte de cada uno de los postulantes. 98.5% fue el porcentaje de asistencia hoy por la mañana y solo un ausentismo del 1.75%. Es algo muy importante que pues debemos resaltar, ¿no? Porque esto da cuenta de que había un compromiso de cada uno de los postulantes de llegar a tiempo hasta el área de sociales, llegar con anticipación de vida para poder ingresar hacia el recinto académico con el tiempo necesario. El examen empezó a las 9 de la mañana con una duración de 2 horas, culminando a las 11 de la mañana, y ahora lo que nosotros estamos aquí desarrollando, llevando hasta sus hogares, es la resolución del cuadernillo de preguntas. Vamos con más preguntas de razonamiento matemático. 3 preguntas más de razonamiento matemático al cargo de la profesora Celia Patricia Zucca Mamani, a quien le damos la más cordial bienvenida. Profesora, muy buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes. Vamos a resolver los 3 problemitas de razonamiento matemático. Iniciamos. Un ratito, por favor. Un ratito, por favor. Vamos entonces. A ver, vamos a esperar unos minutos más la participación de la profesora Celia Patricia Zucca Mamani, quien nos va a resolver 3 preguntas de razonamiento matemático, ¿no? Estamos llegando hasta sus hogares a través de la señal de TV UNSA, canal 45, en simultáneo por Radio Universidad en los 980 de la amplitud modulada y por nuestras plataformas digitales, el Facebook de TV UNSA, de Radio Universidad, y también por la página oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Ya hemos resuelto las preguntas de razonamiento verbal. Estuvo participando con nosotros el profesor Santiago Torres Asa, luego también el profesor Marco Valderrama Solís nos estuvo dando las respuestas a las preguntas de razonamiento verbal propiamente, y también hace unos instantes el profesor Bruno Luque Ojeda nos resolvió las primeras preguntas de razonamiento matemático. En unos minutos más tendremos ya la participación de la profesora Celia Patricia Zucca Mamani, quien nos dará las respuestas a las 3 preguntas restantes de razonamiento matemático. Cabe recordar que también el día de hoy las autoridades agustinas se han dado cita hasta el recinto universitario, hasta el área de sociales, para supervisar que la prueba se desarrolle con total normalidad. La comitiva estuvo encabezada por el doctor Hugo Rojas Flores en su calidad de rector de la Casa Agustina. Ahora sí, ya tenemos la participación de la profesora Celia Patricia Zucca Mamani, a quien le damos la más cordial bienvenida. Profesora, muy buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes, estimada audiencia. Entonces, iniciamos. Problemita número 45 en un salón de juegos.
las tarjetas de bingo están numeradas en el siguiente orden. Nos dan esa sucesión. Y nos dicen si se imprimen 201 tarjetas. La pregunta es, ¿qué número tiene la última tarjeta? Entonces, lo que nosotros debemos de primero ver si es una sucesión aritmética o es una sucesión geométrica. Y vemos que es una sucesión aritmética. Y utilizamos, como hicimos en clase, el término enésimo es igual al primer término más n menos 1 por r. Reemplazando nuestros datos, el término 1000, el número de términos 201, según dato del problema, y la razón 15. Realizando las operaciones, tenemos ahí que primero empezamos por los paréntesis, 200 menos 1, 201 menos 1 sería 200 por 15, 3000, y más 1000 tendríamos 4000. Pero tenemos que darnos cuenta que en la sucesión tenemos un 0 adelante y por tanto la respuesta final sería la letra C, ¿no? En este caso 04000. Muy bien, continuamos. En una caja hay 12 bolas amarillas, 10 rojas y 15 blancas. ¿Cuál es el mínimo número de bolas que se deben extraer al azar para tener la certeza que se extrajeron 8 bolas rojas y 12 blancas? Vemos que este problema es de máximos y mínimos, ¿no? El tema de máximos y mínimos. Nos ponemos en el peor de los casos, o sea que somos muy piñas. Sacando datos del problema, amarillos 12, rojos 10, blancas 15. Y como estamos tan piñas, lo que nos piden son 8 bolas rojas y 12 blancas. Pero primero, ¿qué nos va a salir? Las 12 amarillas. Después, ¿qué nos va a salir? Las 15 blancas. Y finalmente lo que queremos, ¿no? Entonces serían las 8 rojas. Y por tanto, la totalidad de bolas sacadas sería 35. Muy bien, la respuesta se pronuncia la A. Continuamos. Resuelva la analogía, ¿no? Saben ustedes que cuando se ha tomado en cuenta el tema de analogía era que si los movimientos son a favor de las agujas del reloj o en contra de las agujas del reloj, ¿no? Sentido horario, sentido antihorario. Pero también veíamos que puede ser un movimiento de ángulo, ¿no? De 90 grados, de 180 grados. En esta oportunidad tenemos que va a ser a favor de las agujas del reloj y también con ángulo de 90. Y por tanto, nuestra respuesta se pregunta vendría a ser la E. Muy bien, gracias. Es todo y muy agradecida. Pasamos a mesa de conexión. Gracias. Agradecemos a la profesora Celia Patricia Zucca Mamani, quien nos estuvo respondiendo estas 3 preguntas de razonamiento matemático, ¿no? Preguntas que se han formulado esta mañana en este examen, en esta prueba de actitud académica en el proceso extraordinario 2023. Bueno, como habíamos indicado, esta mañana se rindió el examen con total normalidad y bueno, la comitiva de supervisión que se trasladó a cada aula donde se estuvo rindiendo el examen estuvo encabezada por el doctor Hugo Rojas Flores, rector de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, a fin de verificar que todo el proceso se desarrolle con total normalidad, ¿no? Y precisamente nosotros tenemos sus declaraciones tras haber hecho la inspección correspondiente. Vamos a escuchar las breves palabras de la máxima autoridad de la Casa Agustina. De la Universidad Nacional de San Agustín, nos encontramos con el doctor Hugo Rojas Flores, rector de la Universidad Nacional de San Agustín, quien personalmente ha venido a supervisar el normal desarrollo de la evaluación de aptitud académica del proceso extraordinario de la Universidad Nacional de San Agustín. Doctor, ¿cómo se ha llevado a cabo este proceso tan importante de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? Bien, estamos acá acompañando a la comisión que tiene la responsabilidad de hacer la evaluación correspondiente, como usted ha dicho, al examen extraordinario 2023, que corresponde a la evaluación de actitud académica. Pero en realidad este es un examen llamado extraordinario porque parte de estos son alumnos del primero y segundo puesto, deportistas destacados, en fin, que obedecen a una ley dada por el Estado. Pero asimismo hay que destacar que dentro de estos postulantes existen
49 postulantes que tienen diferentes discapacidades, ¿no? Y entonces es una actitud muy loable de nuestra universidad de poder hacer una inclusión pertinente para que alguno de estos chicos pueda hacerse profesionales, ¿no? Lo que sí quiero destacar es que nos parece muy bien que los dispositivos legales se hayan dado de esa forma. Lo que pasa es que el Estado también debería aportar para poder cumplir un poquito los gastos, porque estos son gastos indispensables que se tienen que hacer, ya que hay que contratar profesores para que puedan ayudar a rendir el examen, ¿no? Sin embargo, como hemos visto en la evaluación que se está haciendo, todo está normal, ok, no hay ningún problema. Los chicos están suficientemente apoyados por los profesores especiales que han sido contratados, ¿no? Y nosotros como UNSA debemos sentirnos muy satisfechos de que algunos de ellos puedan incluirse dentro de nuestra universidad y ser profesionales en algún momento, ¿no? La universidad cumpliendo con la ley de inclusividad en esta oportunidad. La ley se hace por cumplir y la universidad cumple. Sin embargo, señalamos los defectos que tiene la ley, ¿no es cierto? Porque si damos una ley, significa que la universidad tiene que hacer gastos más allá de los que tiene. Sin embargo, por ahora no se ha podido hacerlo. Veremos la manera de incluir eso en algún momento, ¿no? Con respecto a las otras habilidades, especialidades, los deportistas destacados, el normal desarrollo de este proceso, ¿algún llamado, de repente invitación a los padres de familia? Bueno, en este caso no, solo señalar de que la gran parte de los postulantes van hacia las ciencias médicas y también a la ingeniería en general, particularmente ingeniería civil, ¿no? Esas son las especialidades más involucradas en ellos, ¿no? Cuando estaremos conociendo los resultados, ya la lista de ingresantes en esta modalidad. Postulantes, 1.482 exactamente, los resultados van a ser previos. No olvidemos de que esta es una prueba de actitud académica, ¿no? Y entonces ya después vendrán las pruebas para los ordinarios, ¿no? Doctor, ¿qué sigue de este proceso extraordinario dentro de la universidad? Estamos en plenas inscripciones del proceso ordinario. ¿En los exámenes, dice usted? Sí, los exámenes de admisión. Bueno, acá falta todavía los exámenes de evaluación académica, ¿no? Y después de esto va a haber los dos exámenes, un CEPREUNSA y finalmente los ordinarios, ¿no? Bien, el día de hoy tenemos algún dato ya sobre el ausentismo, han venido a dar el examen del 100%. Del 100% de los estudiantes tenemos 98.25% de asistencia y una inasistencia de 1.75%. Podríamos decir que casi se ha cumplido un 100%. Bien, muchísimas gracias, doctor. Estuvimos conversando con el doctor Hugo Rojas Flores, el rector de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Estas fueron las declaraciones del doctor Hugo Rojas Flores, rector de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, ¿no? Ha dado a conocer básicamente el desarrollo normal de este proceso de admisión extraordinario, dando la cifra de 1.482 los jóvenes que han estado inscritos debidamente habilitados para rendir su evaluación, una participación del 98.5% de asistentes. Además, también ha dado a conocer que
la mayoría de postulantes se han inclinado por las carreras de las ciencias médicas y de las ingenierías, ¿no? Y también, pues, hablando acerca del porcentaje de postulantes con discapacidad que también se han inscrito en este proceso extraordinario. También vamos a tener las declaraciones que se han podido rescatar del magíster Pedro Rendón Castro, director universitario de admisión. También estuvo acompañando a la máxima autoridad agustina en este recorrido para verificar que todo se desarrolle con total normalidad, y estas fueron sus declaraciones. Que nos está escuchando por estos medios, y tengo a bien informarles que terminado este proceso del examen extraordinario, pasamos a la asignación de las vacantes que aún nos quedan. Este proceso de asignación se lleva a cabo el día miércoles 15 de marzo a horas 4 p.m. en el audiovisual de la Facultad de Arquitectura. En esta asignación van a participar los primeros puestos, los que vienen de bachillerato automático y los alumnos provenientes de los colegios de alto rendimiento, COAR. ¿Cómo así? ¿Se nos puede explicar o detallar un poco más en qué consiste esta asignación de vacantes? La asignación de vacantes consiste en que los alumnos de primeros puestos que no han conseguido una vacante en el día de hoy en esta evaluación, pues están presentándose a las vacantes que restan aún, con la salvedad de que es dentro del área, no es a cualquier escuela de la universidad. Por ejemplo, los que están postulando a medicina serían las escuelas de biología, de pesquera y ciencias de la nutrición, e ingenierías también dentro de su área. Y lo mismo en el área de sociales, tienen que haber conseguido ese puntaje mínimo. Los postulantes que, no habiendo conseguido una vacante en este proceso y no quieran presentarse a la asignación de las vacantes que están quedando, tienen su derecho expedito a pedir una renuncia, solicitar una renuncia, y con eso pueden ya postular en el ordinario sin ningún problema. Deben volver a inscribirse. Y en cuanto a los costos, es completamente gratis, solamente tienen que cumplir con el requisito de su inscripción. Hay algunas modalidades que tienen que pagar los 50 soles correspondientes a lo que es el perfil. Todos, me comunican que todos tienen que pagar los 50 soles en aquellas carreras que así lo solicitan, no todas dan perfil vocacional. Entonces a los postulantes les recordamos que deberán abonar esos 50 soles en las carreras que sí lo solicitan. Entre ellas está medicina, psicología, derecho, educación, artes, arquitectura, total 9 escuelas que sí lo solicitan. Se ha llevado a cabo con total normalidad, no hemos tenido mayor inconveniente. Lo que debo resaltar es que la universidad ha puesto de manifiesto todo, digamos, su capacidad organizativa. En cuanto a lo que es, por ejemplo, la inclusión, se ha tomado todas las medidas del caso y no hemos tenido ningún problema con los postulantes que han tenido alguna necesidad especial. En ordinario las inscripciones son hasta el día 28 de este mes, y la evaluación de perfil profesional es el día 2 de abril y la de conocimientos es el 9 de abril. Ambas fechas son en días domingos. En cuanto a nuestra región, sí, pero teníamos todavía la evaluación de filiales. Entonces ya es una evaluación que se toma en las filiales y para la cual también estamos preparándonos con los respectivos material, profesores, todo, moviendo ya la parte, digamos, organizativa correspondiente. Y en declaraciones del magíster Pedro Rendón Castro, director universitario de admisión, que estaba dando detalles de lo que será esta asignación de vacantes, ¿no? Para los alumnos primeros puestos de colegios que no hayan obtenido una vacante en la carrera profesional a la cual se presentaron, pues tienen que cumplir con presentarse este miércoles 15 de marzo, ¿no? En horas de la tarde en el auditorio de arquitectura, para poder también participar de la asignación de vacante. Y también daba detalles
detalles, ¿no?, de aquellos postulantes que de repente no quieren participar en este proceso, el trámite que deben seguir y también otro tipo de recomendaciones puntuales. Respecto al examen ordinario, ha recordado que este 28 de marzo concluye o se cierra el proceso de inscripciones y el examen se estará desarrollando el 9 de abril. Han sido las declaraciones entonces del magíster Pedro Rendón Castro, director universitario de admisión de la Casa Agustina. Nosotros continuamos con más detalles, algunos datos puntuales, realmente resaltar nuevamente la gran asistencia de los jóvenes postulantes a este proceso extraordinario 2023, 98.5% de asistencia y un ausentismo del 1.75%, 1.482 jóvenes que hoy han estado habilitados para rendir su examen de conocimientos. De esta manera también nosotros, amigos, ponemos punto final a esta transmisión y volvemos más adelante con lo que será la relación de ingresantes. Regresamos en unos minutos más para dar a conocer a ustedes quiénes son los nuevos ingresantes a la Universidad Nacional de San Agustín. Retornamos en breve a través de la señal de Radio Universidad y TV UNSA, Canal 45.